Y bueno, con todos estos pasivos Petróleos Mexicanos, uno se podría preguntar si esta es la peor empresa de México, del gobierno federal. ¿Cómo poder pagar todos estos pasivos si es que además la empresa Petróleos Mexicanos viene arrastrando y encadenando años de pérdidas? Nada más escuchábamos, en la administración de Calderón se produjeron alrededor de 2.7 millones de barriles diarios, con Peña Nieto 2.2, y en esta administración en lo que lleva va 1.6 según algunas estimaciones de los millones de barriles diarios. Bueno, pues le digo, son ingresos que se han ido poco a poco ir cayendo, y además de la producción también va cayendo y se van arrastrando los pasivos, que ya le decía, la deuda va a más de 4 billones de pesos, de millones de pesos. Mire, el día de hoy hay un artículo muy interesante que se publica en medios electrónicos, y tengo el gusto de saludar a Sergio Luna, analista económico, que plantea la posibilidad de que lo mejor que le puede pasar a Pemex es que se declare en bancarrota. Sergio Luna, te saludo con gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gabriel. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Oye, leí con muchas dudas, y sobre todo en medio de toda esta discusión que se viene dando, parece ser, según lo pones en la mesa, que lo factible es una buena idea, inclusive la bancarrota. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que lo primero que te diría, Gabriel, es que no hay que pensar en la bancarrota como eventualmente el fin de una empresa. Hay muchas empresas que caen sobre todo en lo que se conoce como concurso mercantil, cuyo principal propósito, en el caso de un concurso mercantil, es para una empresa que está teniendo problemas financieros, el proporcionarle protección de sus acreedores, con el fin de que aproveche esa protección para reestructurar su operación y darle viabilidad. Es decir, es una manera de garantizar la viabilidad de mediano plazo de la empresa. En el caso en particular de Pemex, el tema no es necesariamente financiero, a pesar de que las cifras sí son muy preocupantes, porque hay una garantía implícita del gobierno federal. Ahora, el problema es que esa garantía implícita lo que ha implicado es que muchas de las cuestiones operativas que Pemex debería de ser para mejorar su operación no se están atendiendo. Y en ese sentido, pues estamos proverbialmente echándole dinero bueno al malo, no porque la empresa en sí misma no pueda ser una empresa efectiva, sino porque a final de cuentas no estamos atendiendo los retos que sí tendríamos que atender bajo una estructura como la que propongo, es decir, una bancarrota en donde la empresa se vea obligada, uno, a tener el diseño de un plan de negocios que sí haga sentido, y dos, a tener una administración profesional y eficiente que pueda implementar ese plan como está planteado, más que en base a prioridades políticas. Eso precisamente, tú planteas que las prioridades de esta punta del iceberg que estamos viendo, las prioridades están en otra parte, es decir, también se ha convertido en una especie de discurso ideológico Pemex también. Completamente de acuerdo, y no es solamente en esta administración, eso viene de mucho tiempo atrás. El problema, Gabriel, es que creo que en el caso de Pemex faltan las ideas, o déjame ponerlo de otra manera, las ideas están ahí, pero no les prestamos mucha atención, y sobra la ideología, ¿no? Y en el caso particular de esta administración, de la administración de López Obrador, la idea de tener soberanía energética, que creo que habría que empezar por definir qué entendemos por soberanía energética, pues no se va a poder lograr con una empresa, la proverbial palanca de desarrollo, como lo pongo en el artículo de la que todo el mundo habla, cuando esa palanca está rota. A final de cuentas, por mucho tiempo, efectivamente, las finanzas públicas de este país vivió de los recursos de la renta petrolera, los desperdiciamos. Hoy en día la empresa no está para ayudar al país, es el país el que debe de ayudar a la empresa, pero debe hacerlo con menos ideología y con más ideas, y no algunas de las ideas que estamos viendo, como el de construir una nueva refinería, que es prácticamente un sinsentido.
¿Cómo, en un momento me gustaría también abordar esto de el posible rescate de Pemex y a la vez el gasto de esta mega obra, pero ¿qué impacto podría tener que Pemex se declare en bancarrota en el mercado tanto nacional, pero también internacional? Completamente de acuerdo. Mira, eso es bien importante porque Pemex es el principal emisor de deuda cuasi soberana, es decir, una empresa nacional a nivel mundial. Son más de 105,000 millones de dólares. Lo que también quiere decir, Gabriel, que hay muchísimos analistas en prácticamente todo el planeta que siguen muy de cerca Pemex y entienden la circunstancia de Pemex pues de una manera muy pragmática y objetiva. Lo que generalmente hacen estos inversionistas es comprar deuda de Pemex y vender, si lo quieres ver así, deuda del soberano, en el sentido de que a final de cuentas, sabiendo que el soberano siempre va a rescatar a Pemex, no hay un riesgo de default efectivo, ¿no? En todo caso, lo que bien saben es que si el soberano eventualmente rescata a Pemex, las dificultades del soberano van a aumentar. El soberano es el país. Entonces, si esa lógica cambiara y de repente Pemex entrara en un proceso de capítulo 11, como se le llama en Estados Unidos, que es este proceso de reestructuración de pasivos, obviamente en un primer momento veríamos que el costo financiero de la empresa aumentaría. Ahora bien, si eso va acompañado efectivamente de un plan de negocios que haga sentido, que en cierta manera convenza a los inversionistas, yo creo que eventualmente podríamos ver que ese costo financiero disminuye. Déjame ponerlo de una manera lo más clara posible, Gabriel. Los inversionistas que compran el papel de Pemex no lo compran porque vean una empresa viable. Lamentablemente lo compran porque saben que el gobierno eventualmente saldría a su rescate. Es una situación que no queremos, es una situación perjudicial tanto para Pemex como para el país. Sería mejor pensar en una empresa que efectivamente ofrezca viabilidad y eso tarde o temprano tendría que ser reconocido por los mercados. Ya. Oye, el gobierno federal no se ha caracterizado por tomar una decisión, decir nos estamos equivocando y vamos a cambiar de estrategia, y no me voy tan lejos el tema de la pandemia. En este caso, ya para cerrar, y verdad que nos dejas reflexionando sobre este artículo, ¿qué ruta le ves a esta empresa, Sergio? Coincido contigo, Gabriel, y muchas de las gentes me han comentado, que me han hecho favor de comentar esta nota, es que ven difícil que AMLO y esta administración cambien de opinión, y coincido con ellos. Pero yo creo que a final de cuentas en este y en muchos otros frentes, en lo que tenemos que concentrarnos es en ideas. A final de cuentas, más que comentar si las ideas de esta administración son buenas o no, lo que necesitamos es empezar a diseñar una narrativa de ideas que tarde o temprano puedan ayudar a este país a que nos vaya mejor a todos, incluyendo por supuesto a Pemex. Sí, esperemos que sí. Bueno, Sergio Luna, analista económico, es autor de este artículo, Pemex, la bancarrota no es una mala idea, que se publicó en Expansión. Muchísimas gracias por este análisis. Gracias a ti por la entrevista, Gabriel.